Honor a ti, damos honor a ti, creador de vida. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? El Señor Jesucristo te bendiga grandemente por una vez más estar conectadas con la frecuencia del Espíritu Santo, sabiendo que la necesidad de la persona está en buscar el alimento diario, buscar aquel alimento que viene y que te edifica, buscar ese alimento espiritual que llega al alma, que la puede contemplar, la puede acariciar, que la puede, amados hermanos, complacer. El alma, el espíritu gime, clama por la palabra viva. Y esta palabra que hoy día el Señor ha traído a las puertas de tu corazón por este humilde instrumento, quiero decirte que para el Señor sea toda la gloria y toda la honra y toda la pleitesía, hermano. Cada mensaje, cada instrumento que el Señor escoge es porque es a Él que le place. Es a Él que le da el gusto, y contra Él nada podemos nosotros objetar. Él dice, ¿habrá alguien, Isaías, habrá alguien que estorbe lo que yo hago? Nadie podrá hacerlo. Pero dice su palabra que en la obediencia está la ganancia. Por lo tanto, que el Señor te bendiga grandemente, hermano, por estar conectado cada día en la frecuencia del Señor Jesucristo, por estar compartiendo grandes mensajes con grandes instrumentos, con grandes coordinaciones, con grandes alabanzas, con la oportunidad, hermano, de poder traer a la presencia del Señor nuestras peticiones, nuestras oraciones. El poder estar con el Señor de tal forma que podamos entender qué es lo que hoy día, Señor, tú vas a traernos a nuestro recuerdo. ¿Qué vas a traernos tú hoy, Señor amado, tú a nosotros hoy como memoria? Quiero recordar, Señor, aquellos pasajes de las Escrituras que me nombrabas y que me hablabas en la iglesia. Quiero saber, Señor amado, si tú estás conmigo. Quiero saber, Señor, si tú me hablas. Quiero saber, Señor amado, si tú me gozas. Pues la palabra del Señor te va a decir que sí, Dios está contigo. Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir. Pero primeramente lo que hay que hacer es al Señor abrir, amados hermanos, la puerta de nuestro corazón. Porque este Dios es tan humilde, tan sencillo, que dice que anda en busca, amén, anda en busca de un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Bendito sea su nombre. ¿Tú eres aquel pueblo? ¿Tú eres aquella persona que el Señor necesita hablar? La palabra del Señor nos muestra grandemente, amados hermanos, un pasaje de las Escrituras que el Señor te va a traer, y te invito para que abras tú las Escrituras. Lee, busca. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo número 1 al 27. Vamos a hablar de un gran general. Amén. Un gran general. Bendito sea su nombre. Las Escrituras nos muestran y nos narran un pasaje hermoso de un gran general. Sí, ya, justamente, él. Sí, ¿de qué estamos hablando? Naamán. Ah, ¿tú no lo sabías? Bueno, ahora vas a tratar de entender un poquito más la historia y la profundidad de la historia de Naamán, y te voy a guiar tal vez con la ayuda del Señor
amén, con la ayuda del Señor, para que tú hoy aprendas algo más de las Sagradas Escrituras, como dijo el Señor en Jeremías 33:3, ¿cierto? Dijo claramente el Señor, clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Allí está empezando el Señor a mostrarte cosas grandes y ocultas. Porque este Dios sí que es grande, hermano. Oh, aleluya, bendito sea su nombre. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 27. La historia nos narra esa historia, pero el texto base que vamos a leer, amados hermanos, está en Lucas 4:27. Buscamos Lucas 4:27. Bendito sea su nombre, hermano. Lucas 4:27. La historia está en Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 27. Pero la palabra del Señor está en el texto. Lucas 4:27. Amén. Leo en el nombre de Jesús. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Amén. Pero ninguno de ellos fue limpiado. Una condición, ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Amén. Bendito sea su nombre, hermano. Vamos a entrar rápidamente en el mensaje para que podamos entender qué es lo que hoy día nos trae el Señor, qué nos va a mostrar, qué nos va a guiar, dónde vamos a corregir o qué vamos a añadir a lo que ya tenemos por experiencia en los instrumentos que predicamos. Bendito sea su nombre. Dice, habla de una soberanía. ¿Qué cosa? La soberanía y el carácter con respecto a un plan ya que proporciona el Señor a sus hijos para una real salvación. La historia de este general sirio, valeroso, apreciado por un gran ejército que comandaba a las órdenes del rey sirio Ben-Hadad II, fue un hecho, digo, que ocurrió en aquella época cuando reinaba el rey Joroboam, rey de Israel. Amén. Habían cosas ahí entre los sirios y había cosas entre los israelitas. Naamán dice claramente que era un hombre muy valeroso y que había en sus grandes batallas, él era un hombre que estaba considerado como un hombre valiente, un hombre arduo en la batalla, un hombre rapidísimo para poder contender la lucha de los hombres que se enfrentaban él y contra él. Y esto dice que los mataba porque era valiente, porque era audaz en la lucha. Levantaba su espada y los enemigos temían. Y los hombres que estaban con él dentro de su ejército, a él lo miraban y lo observaban y veían que había mucho valor y mucha fuerza en él. Y por eso él era respetado de esa forma. La condición que tenía él como ser humano era de un hombre valeroso, era de un hombre con mucho poder, pero todos sabían la condición física que tenía Naamán. Aquí vamos a ver tres cosas fundamentales en esta historia. Nos vamos a dar cuenta de las siguientes cosas, hermano. Primero, esto nosotros ya lo vivimos en Pueblo de Maipú y quiero compartirlo con ustedes porque aquí hay algo maravilloso que va a ser de una gran enseñanza, hermano. Muchos hombres, muchas hermanas, muchos hermanos tuvieron la oportunidad de comprender las Sagradas Escrituras y cuando eso sucede es porque el Espíritu del Señor sopló sobre ellos y les abrió el entendimiento, como ocurrió con los apóstoles en Lucas capítulo número 24, versículo 45. Leo.
Lucas, veamos. Bendito sea su nombre, hermano. Lucas 24, gracias Señor. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Pero esa es otra historia de nuestro Señor. Pero hoy día te trae a ti esta memoria, este recuerdo. Es como entrar aquí y apretar un programa y empezar a procesar. A ti también te va a abrir el Señor el entendimiento y te va a ayudar. Solo clama, dile Señor, ayúdame a entender tu palabra, ayúdame a comprender tu palabra. Entonces ocurre ¿qué cosa? Aquí algo maravilloso. Dice que cuando alguien se acerca al Señor y cree en Él, tiene que acercarse de tal forma que tiene que aceptar y creer que existe. Y cuando eso ocurre, amados hermanos, dice su palabra que Dios ejerce tres actitudes, tres posibilidades y tres funcionalidad en el hombre. Y uno de ellos es que ocurre aquí el carácter de esta historia, que hay una terrible enfermedad, hermano. Pero para esta terrible enfermedad hay un remedio infalible. Y un método simple para el Señor. Gloria a su nombre. Una terrible enfermedad, un remedio infalible y un método simple para el Señor. Naamán sabemos que era leproso. Y nada, amados hermanos, que una descripción que esta enfermedad que era tan terrible para el hombre, explicó claramente que el pueblo que debía mantener una distancia, tenía que mantener alejado, tenía que mantener así a los hombres alejados, sabiendo que ocurre la palabra del Señor, que ¿quién diagnosticaba la lepra? ¿Quién justificaba que la lepra existía en el hombre? Bendito sea su nombre. Levíticos 13:8. Allí dice que con los hombres, que cuando a ellos les comenzaban a salir algunos granos, estos hombres tenían que presentarse frente a los sacerdotes más ungidos, más fieles y purificados. Y estos, que lo que hacían, miraban al hombre, observaban al hombre, lo trajinaban, le veían toda su piel y observaban el comportamiento de aquella bacteria, de aquel virus, de aquel grano, en qué condición estaba. Y le decían al hombre, véndate, protégete y apártate de la sociedad, aléjate de tu familia, aléjate de tus amigos, aléjate de toda la circunstancia que tenga contacto con hombre alguno, porque posiblemente tengas algo. Venía, amados hermanos, el quebrantamiento a la persona, venía la duda a la persona, venía el dolor a la persona en saber que estaba y tenía que estar aislado. Dice que pasaba un cierto tiempo, unos ciertos días, y este hombre que estaba con esos granitos, que había llegado por primera vez ante el sacerdote, tenía que volver. Si tú padeces alguna enfermedad distinta a la que hoy día tenemos, en su palabra, el Señor te va a dar a ti el diagnóstico preciso, justo, para que tu problema y tu dificultad ya no sean cuestionadas, sino que solamente el Señor las toma y se las lleva, porque dijo el Señor, echar sobre mí todas tus cargas, que yo os haré descansar. Venid, dice el Señor, venid a mí todos los cansados y cargados, y yo os haré descansar.
Estás cansada, estás cargada. Dios te va a sacar esas ataduras. Dios te va a limpiar, hermano. Bendito sea su nombre. Cuando el hombre volvía a los días posteriores para confirmar si tenía o no esta enfermedad, dice claramente que el sacerdote lo miraba y lo observaba. Él no sabía, el enfermo no sabía lo que tenía, no sabía lo que padecía, pero el sacerdote lo miraba y el sacerdote le podía decir dos cosas súper sencillas. Sí, eres leproso, no. No eres leproso, pero una de las dos enfermedades cuestionaban al hombre en sí hasta que llegó el momento en que recibían la noticia, sí, eres leproso y debes apartarte de la sociedad. Recuerda, amados hermanos, que la Escritura nos dice que también en aquellos tiempos los hombres eran desechados. Los hombres eran duros, eran crueles y los apartaban y tenían que ir al pozo cenagoso, en donde se hundían ahí en la tristeza, en la soledad, en donde se hundían, amados hermanos, ahí en la tristeza, porque ya no tenían salvación alguna para su enfermedad, porque no existía cura en esos tiempos, solamente la muerte estaba rondando en sus vidas. Desechaban a su familia, se apartaban de la sociedad, los hombres los espantaban, eran muertos errantes en lugares determinados, hermano. Muchos muertos y errantes han llegado a la presencia del Señor Jesucristo y han recobrado vida, hermano. Han levantado fuerzas, han sido restaurados, han sido levantados y sus vidas han tenido un cambio rotundo, hermano. Pero esta enfermedad no había cura. No había cura para la enfermedad de la carne. Pero sin embargo, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Por qué? Porque está claro que esto es una terrible enfermedad, hermano. Bendito sea su nombre. Para Él sea la gloria. Para Él sea la gloria. A este nombre poderoso sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén ahí? ¿Cuántos dicen aleluya? Amén. ¿Cuántos? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer todas las cosas? ¿Habrá algo imposible para el Señor? No hay nada. ¿Habrá algo imposible, hermano? Nada. Una terrible enfermedad. De hecho, en la Biblia siempre está asociada la idea del pecado en el hombre y resultado que es esta enfermedad. Como ocurrió con el juicio de Dios, que es la figura y la excelencia para referirse a la corrupción y a la maldad, aunque para los sirios no lo era. Por esta razón, los hombres no aceptaban en esos tiempos las cosas celestiales. Más, todo lo que podía tomar su mano a espada era más creíble que el poder del Señor, hermano. Gloria a su nombre. Dice claramente su palabra, hermanos, que en una de las batallas poderosas que habían por ahí, en una de las tantas victorias que tomó Naamán, dice que pilló por ahí en una ciudad X determinada y tomó a varias personas esclavas y tomó justo a una muchacha hebrea,
a una muchacha de Israel y la tomó prisionera y la vio y la contempló y dijo, esta mujer me sirve, y se la lleva a su esposa, a la esposa de Naamán. Y ella, esta mujer en silencio, estuvo con aquella mujer y comenzó a cumplir las labores de esclava con aquella mujer. Bendito sea su nombre. Para el Señor todo hay un propósito. Las cosas nuestras que vivimos con el Señor no son casualidad, son propósito del Señor. ¿Estás claro? Aquí tampoco es, oh, que tengo suerte. Tampoco. Propósito del Señor. Eso es para tu vida. Claramente te podemos ver aquí, amados hermanos, que Naamán, pese a todas las victorias, él tenía muy buena posición, hermano. Un hombre valeroso, un hombre valiente, considerado por la sociedad. ¿Y qué ocurría aquí? Ocurría, amados hermanos, que él también, dentro de la posición que tenía, había en él un gran tormento. Había una gran lucha, había en su interior un dolor tan grande, porque la condición que él tenía no era la misma que la que tenía su esclava, no era la misma que tenía su esclavo, no era la misma que tenía su general ni sus soldados. Él tenía todo, hermano, tenía de todo, pero no era nada. Él no tenía la salud, no tenía la estabilidad emocional, porque él, amados hermanos, dentro de la enfermedad que tenía, le daba lo mismo si podía morir en el campo de batalla, porque él sabía que la enfermedad que tenía lo llevaba directo a la muerte. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos un camino que nos va a llevar a una vida eterna. El Señor salió un día a nuestro encuentro. Y aunque muchos hombres de esta sociedad se mofen o se burlen de nuestra posición, de nuestra creencia, de nuestra fidelidad hacia el Señor, de nuestras costumbres, nuestros comportamientos distintos a los de ellos, a estos borrachos, a estos alcohólicos, a estos drogadictos. Aunque no participemos, hermanos, de las invitaciones que hagan, pero diariamente en el trabajo tenemos compañeros que hablan de la cintura para abajo y blasfeman y hablan distintas aberracidades. Quiero decirte que tú no debes mezclarte con ellos. No significa que no compartas con ellos, no te mezcles con ellos en sus conversaciones, en sus salidas, no. Porque ese es el camino a la muerte. Nosotros somos carta leída. ¿Por qué? Porque si tú aceptas esa invitación y estás allí, lo primero que hará el enemigo es enrostrarte a ti en tu cara lo que hiciste. Ah, pero tú no eres creyente y estás tomando. Ah, pero tú no eres creyente y estás fumando. Nuestra posición tiene que ser única, hermano. Y no puede haber otra. No puede haber otra, hermano. Nada más miraba esto y decía, pero si yo voy al campo de batalla y tengo la suerte de vivir o de morir. Pero él ganaba las batallas. Él triunfaba. Pero ¿sabe qué? Llegaba a su casa y se veía enfermo, hermano. Y venía el tormento a su alma. Venía el tormento a su alma, hermano. Esa es la terrible enfermedad. No había remedio en aquel tiempo para el hombre. Pero ¿sabes qué? Hay un remedio infalible. Hay una solución.
Sí, hay un remedio y hay un remedio infalible y una solución. ¿Y cuál es esta? Quiero decirte en la escritura, tú me vas a decir, pero es el Señor, es el Señor. Yo te digo, sí, amén, es el Señor. A Él un aplauso, sí, amén. Confírmamelo, confírmamelo. ¿Dónde hay? Dice que para Dios no hay nada imposible. Mándame el texto. Dile ahí, para Dios no hay nada imposible. Mándame el texto, mándamelo. A ver si es verdad. Gloria a su nombre poderoso para siempre. El remedio infalible. Este es el que buscamos día a día. Naamán de Siria era varón grande delante de su Señor. Y lo tenía en alta estima porque en medio de él había dado el Señor la salvación a Siria. Por las batallas, por los triunfos. Siria era libre gracias a Naamán. Y él le servía a su rey, Darío. ¿Por qué? Porque le traía las victorias. Y el rey le decía, bueno, todas las victorias son tuyas, la ganancia es mía como rey, por lo tanto te daré lo que tú mereces. Pero este hombre valeroso en extremo era leproso. Esto significaba que Naamán estaba sentenciado a morir, como les indicaba. Pero todo aquel que tiene lepra espiritual es solamente el resultado del pecado. Sin embargo, para el pecado hay una solución. Para el pecado hay una respuesta. Para el pecado, el cual Dios aborrece, porque dice Él que aborrece el pecado en el hombre, no al hombre. Dice que para el pecado había una solución. Y tú me dirás, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es? ¿Me puedes decir cuál es? Hechos 2:38. El bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para cuantos están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Ahí estaba el remedio infalible para Naamán. Nos estamos quedando en esta historia, no nos vamos ni para allá ni para acá. Naamán, ahí estaba la solución. Ahí estaba el remedio infalible. Bendito sea su nombre. Y tú ya empiezas a sacar conclusiones, tú ya empiezas a analizar y vienes a decir, ¡ja, ja, ja! ¿Verdad? Naamán cumplió el bautismo. Ahora, ojo, no había nombre, no había nombre. Había una promesa de salvación en aquella situación. Comparativamente, vamos a verlo, hermano. Dice que claramente que el pecado del hombre en aquellos tiempos no era reflejado como pecado, pero sí era como inmundicia. Hombres malos, hombres enfermos, y los hombres que rechazaban a esos leprosos les decían en su cara y en su rostro, es el resultado de tus pecados. Hoy en día es distinto. Nosotros conocemos que nacemos y vemos y participamos y estamos muchos en pecado, pero hay un remedio infalible para eso. Como dije anteriormente, Hechos 2:38. Cuando leemos Lucas 4:27, notamos cómo Jesús recuerda a su pueblo esta enfermedad llamada lepra que se manifestó en Naamán. Y cuando nos dice este pasaje y dice, y muchos leprosos habían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, que recién aparece, cuidado, recién aparece Eliseo.
Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. El mismo Señor hace referencia a la lepra de Naamán para declararla que muchos eran como Naamán, pero que solo él halló su limpieza. Frente a Dios proveyó a Naamán de un remedio infalible. ¿Recuerdas que Jesús anduvo en la tierra y sanó a varios leprosos? ¿Te acuerdas cuántos eran? Te voy a ayudar. ¿Te acuerdas cuántos eran? ¿Sí? ¿Cuántos volvieron, hermano? ¿Cuántos volvieron, hermano? Yo quiero intentar hoy día considerarme como aquel leproso, como aquel hombre que fue limpiado y que volvió a darle las gracias al Señor, porque yo soy un hombre agradecido del Señor. Yo le debo tanto a mi Rey, le debo tanto al Señor, hermano. Yo le debo mucho. ¿Y sabes por qué? Porque Él ha sido bueno. ¿Con cuántos el Señor ha sido bueno, hermano? El Señor ha sido bueno contigo, hermano. Dios siempre ha sido bueno con su pueblo y siempre le va a ayudar y siempre lo va a proteger y siempre lo va a auxiliar, porque Dios es un Dios bueno, hermano. Bendito sea su nombre. El remedio infalible fue este, hermano. ¿Cómo empieza a actuar? ¿Cómo empieza a funcionar? ¿Recuerdas tú esa mujer que tomó de prisionera y se la pasó a la esposa? Dice claramente su palabra, hermano, que esta mujer va y se le acerca a su esposa, a la esposa de Naamán, y le dice: oh, si mi señor fuera ante un varón de Dios y le pidiese ayuda, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué ocurre aquí? Claramente ocurre que Naamán, amados hermanos, vio esta participación. Por eso que Dios cuando inicia el proceso, Dios cuando inicia la salvación, cuando inicia la bendición, empieza el Señor claramente de a poquito, hasta que te llega la bendición. Pero entre tanto hubo un tiempo, Salmo 40 dice: pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y me oyó y respondió. Y el Salmo 34 dice claramente, que lo leímos, dice que el Señor dice que este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias y lo libró de todos sus temores, porque dice claramente que el Señor ayuda a los suyos. El Señor ayuda a lo que Él tiene ya predestinado desde el principio, hermano. El Señor te va a levantar a ti. El Señor va a abrir puertas. ¿Qué puerta? Un portón de trabajo, de oportunidades para ti. Sí, te lo doy firmado. ¿Y sabes por qué? Porque yo pondré el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana recibirá la bendición de parte del Señor. Espera en Él. Confía en Él y Él hará, a Él sea la gloria y la honra, hermano. El tiempo pasa rápido, estamos en la mitad. La muchacha entregó el mensaje a la esposa de Naamán y la esposa de Naamán se lo dijo a Naamán, y Naamán dijo primeramente: ya no tengo más alternativa. He recorrido y cobrado todas las oportunidades y he ido a distintas posiciones
e iré al varón. E iré al varón. Y dice claramente que Naamán iba camino a una ciudad determinada, ¿cierto? Y dice claramente que va allá y quiere ver a este gran profeta que recién aparece llamado Eliseo. Y dice claramente su palabra, amados hermanos, que Naamán, como era un hombre valeroso, como era un hombre poderoso, tenía poder, tenía, amados hermanos, hombres, y claramente dice su palabra, hermanos, que este hombre valeroso pensó en que el varón de Dios le iba a servir a él. Dice que llegó a un lugar determinado, en una casa, aquí ni siquiera, oye hermano, Eliseo ni vio a Naamán, no lo vio, ni lo atendió. Bendito sea su nombre. Dios, hermano. Y esto es lo maravilloso. ¿Sabías tú que el Señor está pendiente de sus hijos y los ojos puestos en los justos de la tierra? Aleluya. Bendito es su nombre, hermano. No estamos solos. No estamos abandonados. Vamos para allá, el Señor nos sigue. Vamos para allá, el Señor nos sigue. Miramos para arriba, el Señor está ahí. Está aquí en medio nuestro, en nuestras conversaciones. Él siempre está allí, hermano. Oh, aparece un criado de Eliseo. Yo pensé claramente que Eliseo me iba a atender a mí, y Eliseo le dice claramente al criado llamado Jesse: ve al Jordán y sumérgete allí. Bendito sea su nombre. Este Dios, amados hermanos, tiene su propósito clarito con tu vida. El Señor sabe muy bien lo que te conviene. El Señor sabe lo que te tiene que dar. Por eso que es importante saber orar, saber clamar y saber gemir al Señor, y en presentar tus peticiones en forma ordenada. Y no tirar una canasta y dar la vuelta, sí, yo quiero esto, porque siempre pedimos. ¿Y cuándo, hermano? Agradecemos. ¿Cuándo agradecemos? Si siempre vivimos en una posición de pedir, hermano. Hay enfermedades que son para ti extrañas. Hay enfermedades que para uno son terribles. Bueno, ya le llegó el mensaje a Naamán, y Naamán fue herido en su orgullo. Naamán fue nuevamente herido, y más que una herida del campo de batalla, fue herido su orgullo y se tuvo que retirar Naamán. Pero miren lo hermoso de esto, hermano. El criado de Eliseo le dijo a Eliseo: anda y ve al río Jordán y sumérgete varias veces. ¿Cuántas veces se sumergió allí Naamán? ¿Cuántas veces, hermano? Bendito sea su nombre. Aleluya. Sí, te estaba esperando. Se sumergió. Entonces, ¿qué sucede con esto, hermano? Que los que estaban alrededor de Naamán, los soldados que a él le habían acompañado, escucharon, oyeron lo que el criado le había dicho a Naamán. Pues cuando se venían de vuelta, Naamán había sido herido en su orgullo, y esa pretensión, se había sentido defraudado, hermano. Lo que esa muchacha le dijo a mi esposa, que él ahí, no era cierto. Era mentira. En la iglesia, en la palabra del Señor, tiene los instrumentos para que tu vida, el Señor te diga: hoy día te va a restaurar el Señor. Hoy día el Señor te va a levantar. Hoy día te va a poner un manto de alegría el Señor. En tu familia estás sola caminando, tranquila, porque el Señor es más que los que están en tu familia, y el Señor está contigo. Y si tú estás solo caminando en la iglesia, y tú estás solo caminando, tranquilo, porque el Señor está contigo, hermano.
Él cuidará tu entrada y tu salida. Él está contigo, hermano. En el libro de Isaías, en el capítulo número 41, el Señor dijo claramente que Él nos va a ayudar. Desde el versículo 8 al 13, dijo que Él nos va a ayudar y nos va a bendecir, porque siervo mío eres tú y yo te escogí. Para Él es la gloria, para Él es la honra, hermano. Naamán se fue enojado, se fue amurrado. Pero dice claramente, amados hermanos, que los hombres que estaban ahí escucharon, le dijeron, los soldados, esos que seguían a Naamán, que estaban en el campo de batalla, oye, mi señor, ¿y si tú te sumerges en el río? ¿Por qué no obedeces? ¿Tú quieres salvación, mi señor? Obedece, porque estas palabras que te acaban de decir son santas. Son palabras de un varón de Dios que te dijo que ibas a ser sano si tú te sumerges. Entonces Naamán escuchó y obedeció. Bendito sea su nombre, hermano. ¿Qué es lo que sucede aquí, mis amados hermanos? Dijo claramente el Señor en el libro de los Hechos, para que usted lo lea también, el capítulo 8, versículo 17 al 22, donde un hombre quiso comprar el Espíritu Santo, ¿se acuerda? ¡Oh! Si ustedes tienen este poder, ¿a quién él le dijo? Yo tengo dinero, se los compro. Y los otros le dijeron, ¿qué cosa? No, tú no tienes arte ni parte y tu dinero padezca contigo, porque el Espíritu Santo no se compra, porque el Espíritu Santo tiene un valor importante en la sociedad. Y esto es lo que nosotros tenemos que velar, hermano, de que el Espíritu Santo viene desde el Señor a sus hijos. Este es el que nos levanta, este es el que nos fortalece. Claramente entonces Naamán obedeció al Espíritu y a Naamán se sumergió. Vamos a sumergirnos. Dios te bendiga grandemente en la estabilidad en la economía. Sumérgete, hermano. Dios te dé entendimiento y Dios te dé sabiduría, hermano. Que la presencia del Señor llegue a tu vida. Si hace tiempo que no lo sientes, es el momento, hermano. Bendita tu mano. Bendito sea tu casa. Bendita tu mesa, bendito tus sillones, bendita tu cocina, bendita tu aposento. Bendita sea tu familia, bendito sea tu aposento. Bendita tus manos que cuando toquen las cosas de tu hogar estas sean santificadas. Bendito seas cuando toques el nombre del Señor y haya respuesta en tu vida. Bendito seas en tu caminar, en tu entrar y en tu salir. Bendito sea tu trabajo. Y si no lo tienes, confía en el Señor que te va a abrir puertas para ti. Santo sea su nombre. El tiempo pasa rápidamente, hermano. Se sumergió. Y llega el momento, hermano, que este varón de Dios sale la séptima vez. Bendito sea su nombre. Y dice claramente que nada más, estando en pie en el medio, dice que invoca el nombre del Señor y alza, amados hermanos, su mirada hacia los cielos y dice, realmente el poder de Dios está conmigo. ¿Con cuántos realmente está
el poder del Señor? ¿Con cuántos realmente está la gracia del Señor? Naamán fue sano y él condicionó esto, pero ¿sabes qué? Dios mostró su remedio infalible y para él fue muy simple. Para él fue muy simple, mostrando una terrible enfermedad, un remedio infalible y para él un método simple. El orgullo del hombre no sirve. El orgullo del hombre aparta el poder de Dios que haga en usted. Por eso tu hermano recibe el poder del Señor. Recibe, sé humilde, sé sencillo, obedece. Porque esto no es fácil, hermano. El tiempo avanza. Pronto nos veremos. Esto se va a acabar, esto se va a terminar y volveremos. ¿Y qué es lo que has aprovechado? ¿Qué es lo que has logrado en estos días, en estos meses? ¿Qué has logrado, hermano? Gana tiempo, gana tiempo. Bendito sea su nombre. Hoy el Señor haga en tu vida restauración. La soberanía y el plan perfecto de Dios comenzó desde cuando te llamó hasta el día de hoy, porque Dios está haciendo la obra en ti y no la va a terminar, porque aún existe un pequeño remanente en que Dios confía, en que Dios alaba y bendice, porque hasta este tiempo las escrituras siguen, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Queda mucho tema, queda mucho de esto para este Dios que me ha ayudado y que te seguirá ayudando a ti. Y confía en Él, te lo ratifico. Ratifico, Jesús está contigo. Jesús está contigo. Créele, créele, no dudes. Amén. Él te va a ayudar. Queda mucho, pero algo simple. Para Él, la gloria sea para el Señor.